Listo, ya se está grabando en la nube. Ya se está grabando, padre. Ya para que se comporten todos. Para que hablemos bien, ya no digamos tonterías. A ver, ese niño. Que Chemita guarde silencio. Ay, sí, no podrá. Lore, un abrazo, Lore. Gracias. Un gusto, gracias por su presencia. Solamente pues como una parte de la historia, les comento, no sé si el sonido sea bueno. Oye, No, Isaac, se ve si quieres apáganos atrás el mucho. micrófono a los demás, Isaac. No, así como estaba. Así. Sí, para que nada más hable Gerardo. ¿Sí se escucha bien o conecto micrófono? No, se escucha muy bien, Gerardo. Perfecto, perfecto. Y entonces, pues hablando con Enrique ahí de la cuestión de que pues hacían referencia a algunos santos, los santos siempre los vamos a distinguir como evangelios vivientes. Son personas que de una manera llevaron a extremo la virtud. En el extremo, por supuesto, refiriéndome a una parte heroica, pero en equilibrio siempre. Y la virtud, recordemos que pues es lo que nos va a hacer mejores humanos y por lo tanto mejores cristianos. Si una cosa debemos de fomentar en nuestras vidas para estar en un equilibrio, en una consonancia con Dios, con el prójimo, tiene que ser precisamente la virtud. ¿Sí? La virtud nos da consistencia en nuestro vivir, porque si lo captamos de otra manera, recordemos entonces que lo contrario a la virtud es el vicio, y el vicio pues representa el pecado, y el vicio captura a la persona, la degrada y no permite su planificación. Entonces, la santidad no es otra cosa más que un ejercicio de una virtud constante, y precisamente por vivirla en lo cotidiano, pues encontramos que la persona santa, virtuosa, por lo tanto, pues es una persona que armoniza su entorno. Es una característica que podemos encontrar en todos los santos. Son personas de una grande armonía porque desarrollan una sensibilidad en el encuentro con el prójimo y son capaces entonces de hacer de su vida un reflejo constante de Jesús. Y esa es la vida del santo, llevar la presencia de nuestro Señor Jesucristo a todos los lugares. Y desde el bautismo hemos recibido una vocación a la santidad. Y en nuestra fe, que la fe confiesa que la iglesia no puede dejar de ser santa, ¿sí? Porque Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y el Espíritu Santo se proclama, ¿sí?, el solo santo, ¿sí? Cristo es el que ama a la iglesia como su esposa y se entregó por ella para santificarla. Entonces, si vamos a una definición etimológica de santidad, bueno, no me meto en eso porque pues requiere ahí su tiempecito, pero hablar del santo es hablar del que está separado, es decir, lo que no está junto con lo que no es lo común, por expresarlo así. El santo es el separado, pero ¿el separado para quién? El separado para Dios, ¿sí? ¿Y quién es el que lo separa a Dios? No. El santo se separa, ¿sí? Es decir, se exclusiviza para Dios, se consagra para Dios. Entonces, pues son expresiones ahí que nos pueden ayudar. Mi estimado Isaac, no sé si sea posible comenzar con la presentación en donde hemos de observar precisamente algunos gestos de santidad. Me meto de inmediato a lo que corresponde a los santos que son niños, ¿sí? Y la santidad infantil planifica la iglesia.
Fíjense, si vamos dentro de la historia de la iglesia, es increíble cómo el Espíritu Santo nunca nos abandona en nuestras realidades así patentes, en nuestras realidades que pues expresan siempre dificultades en la humanidad. Lo que nos acontece ahorita pues nos cuestiona mucho, nos tiene abrumados, nos tiene golpeados, pero el santo es la persona de la esperanza. Y saben, dentro de las características de la santidad infantil, pues vamos a ver que los niños siempre tienen un plus de autenticidad que digo, si el santo es un héroe, pues los niños son doblemente héroes, pudiera yo expresarlo así. Entonces, todos estamos en la iglesia llamados a la santidad, ¿sí? ¿Cómo no recordar a esa mujer dulce, la Madre Teresa de Calcuta, que digo, pues muchísimos de nosotros tuvimos la oportunidad de verla hasta en las noticias, que la Madre Teresa de Calcuta hizo esto, que visitó tal parte, hizo tal obra, y fue increíble como una mujer tan sencilla, tan frágil en su complexión física, ¿verdad? Tuviera una fuerza tan penetrante, tan fuerte, que en realidad, pues ella con los santos de su tiempo ayudaron a impactar al mundo. Y aunque era reconocida mundialmente, jamás, y yo creo que lo que fue reconocida en ella totalmente fue su humildad. Jamás se le vio, pues, allí alguna señal de soberbia. ¿Por qué esta imagen? Esta imagen hace muchos años me la encontré, la he vuelto a buscar así en internet, no sé, dónde la habré encontrado, pero no la he podido volver a encontrar porque desearía saber cuál fue el contexto. Sin embargo, pues ahí se manifiesta una joven que está capturada por la imagen y las palabras, los ojos de la Madre Teresa de Calcuta, y esta muchacha pues está conmovida en el fondo y desea o está asumiendo lo que la misma madre pues le está transmitiendo. Entonces, adentrarnos al proceso de la santidad infantil es adentrarnos al diálogo que el Espíritu Santo establece con nosotros. El Espíritu Santo, que como lo decía ahorita, en los momentos históricos suscita su presencia y nos acompaña y nos habla, pero oigan, referente a los niños y niñas, es una cosa impresionante. En esta ocasión, pues presento solamente unos pocos, pero en realidad cuando tuve así en la oportunidad de buscar niños santos, puedo enfocar muchos en las primeras 2 o 3 décadas del siglo pasado, del 1900 al 1930 por ahí. Es increíble cómo en muchos lugares del mundo, pues el Espíritu Santo suscitó estos pequeños testimonios, no pequeños, digo, en estos pequeños y pequeñas, grandes testimonios que a nosotros nos iluminan para la vida y que fueron como muy locales porque los niños, los santos niños no tienden a ser muy universales como pues otro tipo de santos, ¿verdad? Sin embargo, pues no lo necesitan. Son muy auténticos y sí creo que este ejercicio de reconocerlos nos puede llevar a buscarlos. Saben, por ejemplo, hay una que ella siempre quiso sonreír, su vocación era sonreír, sí, bueno, en otro momento pues probablemente podríamos verla, pero aquí les presento a Laura Vicuña. Vamos a entrarnos en algunos casos en específico, y ya en otro momento, digo, si ustedes me lo permiten, pudiéramos establecer un poquito más allá lo que es la santidad y ver otros casos que nos iluminan para nuestra vida ordinaria. Esta pequeña, pues ella era chilena, pero por una situación se fue a vivir, pues por la persecución, su familia se fue a Argentina y ella nació en Santiago de Chile el 5 de abril de 1891. Inclusive, si ustedes se fijan, estamos hablando una década antes del inicio del siglo XX.
y ella murió en Argentina el 22 de enero de 1904, pues muy jovencita, solamente 13 años. El Papa Juan Pablo II la beatificó el 3 de septiembre de 1988. Laura Vicuña, pues como les decía ahorita, ella, pues ahí en el seno de su familia, su papá era militar, viene pues, pues ahí la dictadura, tienen que huir y se van a Argentina y nada más que el papá muere. Bueno, creo que muere antes de que ellas se tuvieran que ir y ya por identificarles por el apellido, pues ya eran perseguidos. Y entonces, pues su mamá tenía que darles el estudio a sus hijas. Sin embargo, bueno, de hecho, cuando murió el papá, Laura tenía 2 años de edad. Y saben, aquí hay una situación impactante porque pues la mamá tuvo, pues se prostituyó para sostener a sus hijas y pues, pues bueno, no tanto que pueda enfocarse así del prostituirse, sino que pues más allá de su voluntad, se unió con un hombre, ¿sí? Y pues ese hombre inclusive hasta maltrataba a las niñas, ¿verdad? Laura y su hermana, creo que era una hermana o dos, pues estudiaron con los salesianos. Y pues la niña cuando escuchaba a las religiosas, a una de las religiosas hablar sobre pues la cuestión del adulterio, pues la niña se ponía amarilla, le empezaba a faltar el aire y lo notó la monjita, ¿verdad? Entonces trataba de omitir que Laura estuviera escuchando eso porque le afectaba mucho a ella saber que su mamá pues estaba en pecado. Bueno, en el colegio la niña era admirada por las demás alumnas como la mejor compañera, la más amable, la más servicial, y las superioras, las religiosas, se quedaban maravilladas de su obediencia y del enorme amor que siente por Jesús sacramentado y María Auxiliadora, que es una devoción pues de los salesianos. Dice en un momento Laura, qué contenta se siente el alma a la hora de la muerte, cuando se ama a Jesucristo y a María Santísima. Ella es nombrada protectora de la familia porque resulta que ella ofreció su vida, ¿sí? A su confesor, le dijo que le ofrecía a Dios su vida por la conversión de su mamá. Y el confesor le dice, Laura, ¿estás segura? Porque eso, Dios te puede tomar la palabra. Y ella dijo, sí, yo quiero la salvación de mi mamá. Pues la niña enferma, según recuerdo yo, era una enfermedad de sus riñones, le causó muchos dolores y pues finalmente, previo a morir, le dice a su madre que todo lo ha ofrecido por ella y la mamá pues deja a aquel hombre y se dispone a llevar una vida virtuosa, una vida santa. El gesto de Laura Vicuña pues trasciende y a ella se le lleva en una devoción como protectora de la familia. ¿Sí? Oigan, una pequeñita, ¿verdad? Si gustas, vamos al siguiente, Isaac. Isaac. Permíteme un segundito que falló la tabla, permíteme. Ok. Oye, qué padre experiencia de esta chica, ¿verdad? En No realidad, sé si la conocías tú, Enrique. la verdad no, pero oye, a sus 13 años tener esa madurez espiritual es enorme. No, es que son un ejemplo son un testimonio de verdad que pues arrasador para nosotros. Vale la pena conocer a estos pequeños.
Y pues ahí por lo que se ve son, al menos manifiestas 3 o 4 de sus virtudes más grandes, ¿verdad? Ser amable, servicial, obediencia y amor a Jesús y María, ¿verdad? Qué bien que lo retoman. Sí, sí, Entonces, efectivamente. pues bien dicho. eso es bastante significativo de que pues no nos cuesta nada seguir un ejemplo y nos los está mostrando una pequeñita de 13 años, ¿verdad? Así es. Y ¿Qué pasó, Isaac? Ya nos falló. Sí, Ya va, ahí va. muy bien. Bien, Isaac. Ahora tenemos a José Sánchez del Río. Por supuesto, ustedes ya lo ubican, ¿verdad? Este niño, pues, lo ubicamos ahí por el año de 1928 cuando murió. Y ahí disculpen que no creí que había anotado la edad, pero veo que no la anoté, pero pues era un pequeño. Él lo ubicamos en la Guerra Cristera, originario de Guadalajara, San José Sánchez del Río, perdón, sí, aquí lo puse, 14 años. Aquí hay una característica de santidad y que es una santidad especial que es la de los mártires. La mártir son aquellos que derraman la sangre por nuestro Señor Jesucristo, es decir, se sostienen en la fe y mueren por el acto de la fe. No sé si en alguna ocasión lo había dicho, pero por ejemplo, cuando decimos las letanías del rosario, decimos reina de los mártires, pero también decimos reina de los confesores. Aquí esta anotación la hago porque cuando decimos reina de los confesores, estamos haciendo referencia a los que fueron martirizados, pero no murieron, pero sí confesaron la fe y derramaron su sangre y demás, pero no murieron, ¿sí? O fueron torturados, pero no murieron. Entonces, en este caso tenemos pues lo impresionante que es una humanidad degradada, de que no les importó matar a este pequeño, y no narro las situaciones en las que él fue pues martirizado, porque de verdad pues muy desagradables y sobre todo pues hacérselas a un niño de 14 años. Entonces él murió apuñalado, ¿sí? Y pues con el grito que expresaban los cristeros, que era viva Cristo Rey, ¿verdad? Viva Santa María de Guadalupe. Y él tiene el mérito, pues, él no tomó las armas, por supuesto que no, pero pues fue capturado y fue llevado, y se habla de otros niños que atestiguaron su sacrificio y que pues son los que también dan a conocer el acontecimiento. Cuando fue capturado por las fuerzas del gobierno que quisieron dar a la población civil que apoyaba a los cristeros un castigo ejemplar, entonces para decir, miren, con nadie nos detenemos, ni con los niños, así que ni los involucren. Y entonces le pidieron en ese momento que renegara su fe en Cristo. Saben, esto por lo regular se hacía en la época romana, cuando pues había la persecución a los cristianos, y una vez que se les encontraba, se les daba la oportunidad de que renegaran de la fe y pues que fueran apóstatas, ¿verdad? Y entonces, pues, José Sánchez del Río no, se mantuvo firme. Y cuando le pidieron que renegara de su fe en Cristo, so pena de muerte, José no aceptó la apostasía, y su madre estaba traspasada por la pena y la angustia, pero animaba a su hijo. Esto nos recuerda el libro de los Macabeos, donde una mujer pues le mataron
a todos sus hijos y al más pequeño le dijo, hijo, tú ya viste lo que hicieron tus hermanos, entonces haz tú lo mismo. Les recomiendo mucho la vida de José Sánchez del Río, aparte también del gran milagro que proporcionó, y el milagro se lo pueden encontrar en YouTube, y la mamá de la niña que se vio beneficiada por el milagro de José Sánchez del Río es verdaderamente excepcional, porque inclusive, pues como la medicina moderna así nos lo presenta, después de tantos estudios, esa niña está destinada a morir o está destinada a una vida pues prácticamente vegetativa, ¿no? Y que pues estuvo lejos ya del aspecto de la muerte. Entonces, ahí está un grande y que es un santo mexicano. Y según yo sé, es el santo de menor edad que tenemos en México. Así es. Vamos a la Oye, siguiente. y sobre todo, dentro de su martirio se manifiesta mucho el que le hayan quitado la piel de sus pies para hacerlo caminar. Eso Y fue ese terrible. sufrimiento para un infante es enorme, para obligarlo a desistir, y nunca desistió. Sí, entonces, Eso fue. ese santo martirio por parte de este niño nos manifiesta que todo mundo podemos tener valor de defender nuestra fe y en cualquier momento no renegar de Dios, que era lo que le pedían, ¿verdad? Que renegara de Dios. Sí, sí, sí. Qué impulso tan grande de José Sánchez del Río. Y efectivamente, uno de los procesos de su martirio fue cortarle las plantas de sus pies y hacerlo así caminar. Así es. Digo, de verdad inhumano. Fueron, disculpen ustedes, pero unos desalmados aquellos soldados. Y enseguida tenemos aquí, no sé si la ubican a ella, Jacinta Marto, ¿sí? Santa, por supuesto. Ella viene. Ella, pues, la ubicamos allá, ella murió por 1920, pero ella junto con Lucía y con Jacinto, no, perdón, con Francisco era su hermano, Lucía era su prima, es de las videntes de la Virgen de Fátima, ¿sí? Una pastorcita, véanle el rostro así, esta fotografía así como que la niña se ve un poquito así como que, pues, muy niña, pero así como que un poquito áspera. Ella era una pastorcita, junto con su prima y su hermano, y andando, pues, cuidando las ovejas, se encontraron a la Virgen, y la Virgen les habló y ellos fueron haciendo cada una de las peticiones que les solicitaba la Virgen. Y allá en Ajustrel, cerca de Fátima, en Portugal, la beata Jacinta Marto, la cual, siendo aún niña de tierna edad, aceptó con toda paciencia la grave enfermedad que le aquejaba, demostrando siempre una gran devoción a la Santísima Virgen María. Esto, pues, el mensaje de Fátima, recordemos que la que sobrevivió para seguir dando el mensaje de la Virgen de Fátima fue la prima Lucía. Lucía es la que se mantuvo ahí atenta, y de hecho dentro de los mensajes de la Virgen de Fátima está un atentado al Papa, lo describen, ¿verdad? Y fue el atentado a Juan Pablo II, y que se dio precisamente un 13 de mayo, que es cuando se celebra a la Virgen de Fátima. Ellos tuvieron una comunicación con la Virgen, pero desde su niñez una disposición tan abierta y generosa que es sorprendente. Se comprometieron al rezo del rosario, y si ustedes recuerdan una oración dentro del rosario cuando se termina cada misterio, seguramente ya está más extendida y la conocerán. Es esa de: oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Esa pequeña oración la implantaron estos niños. Ah, sí, mira. Sí, Jacinta, Francisco y No, Lucía. no sabía de dónde era el origen.
pero es parte de la revelación que ellos recibieron. Ellos tuvieron una visión del infierno, a partir de ahí se dispusieron a rezar cuantos rosarios podían para pues la salvación de las almas. Inclusive su hermanito, ¿verdad? Francisco, que era un poco más grande que ella era la más pequeña, pues Francisco ahí también, aunque era medio difícil, el niño terminó por ennoblecerse mucho y él también murió. Entonces murió Jacinta, murió Francisco, y recordemos que el Sor Lucía no vivió hasta los 90 y tantos años, y según recuerdo ella tuvo pues algún acercamiento con Juan Pablo II. Entonces ahí está como desde pequeñitos se pueden ir configurando en las cosas de Dios y dando unas respuestas ejemplares y muy puras, que es lo que podemos defender, ¿verdad? Muy auténticas de parte de los niños. Excelente. Pasamos al siguiente. Pues un santo más conocido, la verdad es de que también es del siglo pasado, pero tuvo unas características muy especiales. Era adolescente, ¿sí? Tenía solamente 15 años de edad cuando él murió. Fue el primero que a tan corta edad, sin ser mártir, fue declarado santo por el Papa Pío XII el 12 de junio de 1954. Y en esa ocasión, el mismo Papa dijo: con admiración se descubren en él los maravillosos caminos de la gracia y una adhesión permanente y sin reservas a las cosas del cielo que su fe percibía con rara intensidad. ¿Sí? Domingo Savio estaba, oigan, pues dirigido por otro gran santo, extraordinario santo, Juan Bosco, don Juan Bosco. Entonces, era uno de los niños que don Bosco atendía. En Italia al sacerdote diocesano se le llama, se le pone el don, le antecede el don, y luego ya su nombre o su apellido, ¿sí? Y entonces don Bosco pues cuidaba una gran cantidad de niños que pues por las guerras Italia estaba muy empobrecida, y él veía que el desarrollo de la niñez y la juventud no se iba a dar sin la intervención pues de la educación. Y entonces, pues, Domingo tenía que transitar pues alrededor de 8 kilómetros para ir a tomar sus clases. Y pues el niño lo hacía, y lo hacía con mucha responsabilidad, con prontitud. Era un niño muy aceptado, muy amable, muy dispuesto y siempre muy abierto a las cosas de Dios. De hecho, se señala que en una ocasión no estaba en una reunión de clase y don Bosco lo mandó buscar, ¿verdad? Pero pues no batallaron mucho en irlo a encontrar porque pues el niño estaba en la capilla. Resulta que se le pasaron horas después de la misa, se pasó horas contemplando a nuestro Señor Jesucristo Eucaristía y no se dio cuenta que habían sido horas. Ya cuando regresa le pide una disculpa a don Bosco porque dice, pues alteré las reglas de la escuela por haberse quedado ahí. Dice, pero no lo noté. Entonces, una gran comunicación con nuestro Señor Jesucristo. Resulta que seguramente ustedes han escuchado esa frase, tal vez, ¿verdad? O anécdota más bien, de que hubo un momento en que pues llega uno de los hermanos, ¿verdad? Y le dice a los niños, a ver, si les dijera que en estos momentos es el fin del mundo, ¿ustedes qué harían? Y pues ya alguno dice, pues ellos estaban jugando. Y uno dice, no, pues yo correría a estar con mi mamá y mi papá. Y pues las respuestas fueron muy similares a esa. Yo iría a pedir perdón a quien ofendí,
Cuando le preguntan a Domingo, ¿y tú, Domingo, qué harías? Y el niño responde, yo seguiría jugando, porque él siempre donde estuviera estaba en la comunicación con Dios, glorificando a Dios. ¿Sí? Y él, su respuesta, pues sí, es totalmente así, infantil, sí, pero profunda, ¿verdad? Yo seguiría jugando, porque pues yo estoy en paz en todo. Increíblemente, a él se le tiene como patrono de las mamás embarazadas. No sé si sabían el dato. Resulta que le pide permiso a don Bosco para ir a ver a su mamá. Su mamá pues estaba en labores de parto, pero el bebé estaba pues a punto de fallecer y la mamá también. Era una situación muy delicada y le insistió mucho a don Bosco y cuando llega a la casa no lo querían dejar entrar porque estaba en labor de parto pero él entra, él se mete y está con su mamá, la abraza, y le deja en su pecho un escapulario de la Virgen. Y entonces, y se despide de su mamá y se regresa pues al internado. Y le preguntan, ¿y cómo está tu mamá? Y él dice, está bien. Y efectivamente su mamá, las labores del parto salieron bien, la salud del niño perfecta y la salud de su mamá también. ¿Sí? Y entonces, pues, la situación pues estaba muy difícil y después de la llegada de Domingo y haber tenido ese acto, pues resulta que la mamá andaba compartiendo el escapulario a las señoras embarazadas. ¿Sí? Y pues a todas les iba muy bien. ¿Sí? Que inclusive creo que hasta algunos médicos le andaban pidiendo ahí el escapulario, ¿sí? Para no tener problemas. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Domingo Excelente. Sabio, hay buena bibliografía sobre él, pero imagínense qué mejor que la narración de su vida que de manos del mismo don Juan Bosco, ¿sí? Él escribió la vida de Domingo Sabio. ¿Sí? Entonces, otro de los recomendables. ¿Sí? Saben, quienes tengan hijos adolescentes, ¿verdad? O inclusive niños, pues estos aspectos de la santidad infantil, ellos los pueden asumir muy bien. Vamos a la siguiente. Uy, esta niña de verdad que a mí me parece, pues también fuera de serie, ¿sí? Es Antonieta Meo o conocida como Nanolina. Disculpen. Sí, dentro de los santos que llevamos, ¿ustedes ya conocían alguno? Sí, yo precisamente el que mencionaste ahorita de Sabio. Santo Domingo Sabio, Y sí. también a José, desde luego. Por supuesto, sí, yo creo que José es el más conocido, ¿verdad? A Así ver, es. Sí. pues Antonieta Meo, sí, no, Antonieta Meo, pues les digo llamada cariñosamente por su familia Nenolina. Ella, pues una niña romana, ella nació en Roma el 15 de diciembre de 1930, o sea, fíjense, nos estamos ubicando, pues ahí ya para, pues, ¿qué sería? Sería terminar la Primera Guerra Mundial, y creo que, pues sí, más o menos está una situación también devastadora en Italia, ¿sí? Y a los 3 años frecuentó el jardín de infancia de las religiosas y a los 5 años se inscribió en la Acción Católica, en el grupo de las más pequeñas. A los 6 años de edad, bueno, ahorita narro eso, pero resulta entonces que Nanolina, pues se despierta en ella un amor tan auténtico hacia nuestro Señor que le empieza a los 4 años, yo recuerdo, dictar cartas a su mamá, cartas que no eran otra cosa más que oraciones, pero en el contexto o en el género literario de una carta, ¿verdad? Oraciones que dirigía a Jesús, a Dios Padre, al Espíritu Santo, a la Virgen María o a algún otro santo.
¿sí? E inclusive, pues, Nanolina estuvo muy influenciada por Santa Teresita del Niño Jesús. Digo, a la que conoció porque, pues, escuchaba de ella. Y que conste que Santa Teresita, pues, apenas iba siendo conocida. Y entonces, la niña le escribía cartas a Jesús, se las dictaba a su mamá. Yo tengo un libro de esas cartas y son arriba de unas 200 cartas. Entonces, desde los 4 años. Y le decía eso a su mamá. Hay una carta, bueno, ella va a la escuela y aprende a escribir, ¿verdad? Y luego, en una de sus cartas que ella ya escribió, discúlpenme que lo exprese así, ¿verdad? Pero personalmente conocí una de sus cartas. Y entonces una letra preciosa, pues así de niña que hacía la letra en cuadernos de cuadrícula, pero muy grande. Y entonces, en una de sus cartas, le dice, empieza diciendo, Padre, y luego vuelve a escribir, Padre. Y por tercera vez, por supuesto, iba a Dios Padre, y entonces por tercera vez pone, Padre. Y continúa diciendo, qué bello nombre. Una niña contempla la expresión de padre, lo que significa ser papá. Y entonces, con ese detalle, qué bello nombre, padre. Y pues, ¿qué es el papá? Pues es la fuerza, es ahí el orgullo, es el custodio. Y entonces ella así lo capta y así se lo expresa y le escribe su cartita a Dios Padre. En una ocasión, que le estaba dictando una carta a su mamá, le dice a Jesús, hoy comprendí lo que es la gracia y es comparada a una semilla de manzana que en su parte exterior está cubierta, no lo estoy diciendo literalmente, está cubierta por una membrana oscura, pero en el interior contiene su contenido es blanco y ahí está la fuerza que da la vida. Y la mamá le dice, Nanolina, ¿qué estás diciendo? ¿Quién te dijo eso? Y luego la niña le dice, mamá, es que así yo entiendo la gracia. Pues esta niña estaba haciendo teología, ¿eh? Así es. Yo le entendí más a la gracia leyendo a Nanolina que el montón de clases que me dieron, ¿sí? Entonces, resulta que ella a los 6 años de edad, un osteosarcoma le obliga a la amputación de su pierna izquierda. La niña se quejaba, traía ahí como un moretón y pues sus papás ahí la veían, ¿verdad? Por supuesto que la niña lloraba, le dolía y la llevan y, pues seguramente se habrá golpeado en algo, pero como aquello continúa creciendo, pues se dan cuenta de que pues prácticamente era un cáncer, ¿no? Y pues le tienen que amputar su pierna izquierda. Cuando le dan la noticia a su mamá, imagínense destrozada la mamá, ¿verdad? Y le dice el doctor, pues se le va a tener que amputar la pierna y pues la tarea que tiene la mamá es decirle a la niña, oye, pues te van a cortar tu piernita. Y la mamá, pues sabiendo la fe de su hija, le dice, Antonieta, ¿tú le darías tu pierna izquierda a Jesús? Y la niña le responde, mamá, no solo en la izquierda, también la derecha. ¿Sí? Y pues realmente el Señor le tomó la palabra, no fue necesario cortarle posteriormente su pierna derecha, pero sí 2 costillas. Es decir, la niña estuvo en un ambiente de dolor. Recuerden que era una niña romana y le empezaron a visitar no sacerdotes únicamente, sino cardenales. Y el mismo papa de su tiempo, ahorita no lo ubico, debió haber sido uno de los píos, pero supo de ella y pues murió en pues olor de santidad. Ya a aquella edad tenía un concepto del valor del sufrimiento incomprensible sin la gracia de Dios. ¿Sí? De verdad que esta niña me pareció excepcional. Vamos, si me permiten, voy a la siguiente, ¿sí?
unas palabras que el mismo Papa Benedicto XVI dijo sobre Nanolina. Lo voy a leer, espero hacerlo bien. Dijo el Papa Benedicto: me ha complacido que hace unos momentos hayáis citado a una niña, Antonieta Meo, llamada Nenolina. Precisamente hace 3 días decreté el reconocimiento de sus virtudes heroicas y espero que pronto se concluya felizmente su causa de beatificación. Qué ejemplo tan luminoso dejó esta pequeña coetánea vuestra, Nenolina, niña romana, en su brevísima vida, solo 6 años y medio. Demostró una fe, una esperanza y una caridad especiales, así como las demás virtudes cristianas. Aunque era una niña frágil, logró dar un testimonio fuerte y robusto del Evangelio y dejó una huella profunda en la comunidad diocesana de Roma. Nenolina pertenecía a la Acción Católica. Seguramente hoy estaría inscrita en la ACR. Por eso podéis considerarla como una amiga vuestra, un modelo en el cual inspiraros. Su vida tan sencilla y al mismo tiempo tan importante demuestra que la santidad es para todas las edades, para los niños y para los jóvenes, para los adultos y para los ancianos. Cada etapa de nuestra vida puede ser propicia para decidirse a amar en serio a Jesús y para seguirlo fielmente. En pocos años, Nenolina alcanzó la cumbre de la perfección cristiana que todos estamos llamados a escalar. Recorrió velozmente la autopista que lleva a Jesús. Más aún, como habéis recordado vosotros mismos, Jesús es el verdadero camino que nos lleva al Padre y a su casa, a nuestra casa definitiva, que es el paraíso. Como sabéis, Antonieta vive ahora en Dios y desde el cielo está cerca de vosotros. Sentidla presente con vosotros en vuestros grupos, aprended a conocerla y a seguir sus ejemplos. Pues sí, la niña, saben, ella iba a la escuela con una piernita postiza, era una estructura rígida, ¿sí? Y entonces, pues tenía que apoyarse en un bastón. Su bastón era pues, un bastoncito. Les digo que tuve oportunidad de estar en su tumba y ahí pues está un museo con sus cartas, algo de su ropa y precisamente está ese bastoncito. Bien, vamos a la siguiente, ya estamos por terminar. Oh, muy bien, muy bien. Nada más como dato, los papas que estuvieron en la tiempo de ella fue el Papa el Pío XI y Pío XII. Pío XI y Pío XII, perfecto. Sí, sí, son los que les tocó pues la devastación de las guerras mundiales. Oye, Aquí lo tenemos... más bonito es cómo cumplen su misión en una edad tan corta, en la vida. O sea, nosotros todavía decimos, híjole, mano, ¿cuánto nos queda de vida? No sé, pero cumplirla a tan corta edad es una bendición, es una bendición. Sí, increíbles, increíbles. De hecho, lo sorprendente de esto, fíjense, a mí me llamó mucho la atención porque estaba estudiando historia de la espiritualidad, la historia de la espiritualidad moderna, cuando entonces, pues por accidente dije, a ver cómo está esto de Antonieta Meo, y me empecé a encontrar con otros y otros y otros y otros casos. Fue una época muy difícil para la humanidad y el Espíritu Santo nos habló a través de ellos diciéndonos que la complejidad del hombre que se destruye a sí mismo, pues debería de observarse en la sencillez de la niñez, que aman la existencia, aman su entorno y sobre todo que no se desligan de Dios, aman profunda y auténticamente a Dios. Y fíjense que por la misma época tenemos ahora, vamos a España, ¿verdad? Si no mal recuerdo era de Valencia, María del Carmen González Valerio y Sáenz de Heredia. Pobrecita, pues si la ponían a hacer una plana de su nombre, sí se tardaba un rato. Ella tenía solo 6 años cuando perdió a su padre, ¿sí?
asesinado en la guerra civil en España. Fue también eso devastador. Desde entonces empezó a rezar por la conversión de los asesinos de su padre y entregó su vida a Dios. Fíjense, Nanolina murió a los 6 años y medio. María del Carmen murió a los 9 años y ofreció sus dolores por la conversión de Manuel Azaña. El presidente republicano se convirtió antes de morir, según el obispo que estuvo a su lado. Pedía por él, ¿verdad? Que pues había causado mucho dolor. También fíjense que una característica aquí, pues esto es difícil de asumir, de entender, pero si ustedes se fijan, pues con la excepción de ahorita de José Sánchez del Río, pero como vimos, tanto Laura Vicuña como Jacinta, como Domingo Sabio, como Antonieta Meo y ahora como María del Carmen González Valerio, pues murieron por enfermedad. ¿Sí? Qué complicado eso, ¿verdad? Sin embargo, fueron héroes en el proceso de asumir con tal dignidad su enfermedad, y hagan de cuenta que eran pequeños Cristo crucificados, ¿verdad? Como Cristo niño crucificado. Y entonces resulta pues que de la niña, pues ahí también es muy interesante su vida, pero pues vámonos al momento culmen. A ella la acompañaba mucho, por supuesto, su mamá, pero su abuelita tuvo una gran, en su abuelita encontró un gran apoyo siempre. Y resulta que ya cuando estaba hospitalizada, ya la niña grave, una de sus enfermeras afirmó tiempo después, cuando le colocábamos el suero en las venas de las manos, porque las otras estaban dañadas, nos pedía que rezáramos, la niña les pedía que rezaran. Entonces rezábamos un credo y un Padre Nuestro, todas juntas con ella. Rezaba muy lentamente y cuando le inyectábamos, rezaba mucho más rápido. Los sufrimientos que padeció fueron realmente insoportables, pero la pequeña lo sobrellevó abandonándose a Jesucristo porque solamente su nombre parecía suavizarle el dolor. Fue una situación de mucho desgaste para la niña, y pues aquí por último esta parte de con ella. En internet van a encontrar mucho sobre ella, Y dice otro punto, ¿verdad? Cuando estaba ya a punto de morir, ¿sí? La niña se volvió hacia su madre y le dijo, pronto voy a ver a papá. ¿Quieres que le diga algo de tu parte? Qué increíble, ¿no? Sí, ya ella presentía ya que su muerte era inminente, y horas más tarde Mari Carmen aconsejó por sorpresa a todos diciéndoles, ámense unos a otros, y se recogió totalmente de forma sobrenatural, es decir, pues murió. Pero fíjense, su testamento fue el mismo testamento de Jesús, ¿verdad? Sí, ámense unos a otros. De verdad que es increíble también la vida de Mari Carmen. Ella es de Valencia. Híjole, entro en duda si es de Valencia o de Madrid, pero pues ahí buscándole inmediatamente en internet se refleja. Tanto ella como Nanolina están sepultadas en una parroquia, en su parroquia. Vamos al último. Antes de eso, nada más con un comentario, cómo desde su enfermedad, de su dolor, invitó a la unidad, a la unidad en la oración, en el amor, porque invitaba a las enfermeras a rezar junto con ella. O sea, esa es una forma de manifestar que la salvación no es unipersonal, la salvación
tiene que ser compartida. Yo tengo que buscar la salvación de todos. Y ella en su pequeñez, en su manera de concebir las cosas, estaba invitando a la salvación de todas las enfermeras y todos los que estaban alrededor de ella. ¿Sí? O sea, eso para mí es bastante impactante. Por eso, al final, cuando comenta que su partida es ámense los unos a los otros, pues es una manifestación clara de que la salvación la vamos a lograr siempre y cuando veamos al prójimo con amor, ¿sí? No como algo que nos está haciendo, ¿sí? Sí, sí, sí. Ciertamente, digo, la narración que se da cuando ella estaba en el hospital es de que, pues, evangelizó al personal médico y fue ejemplo para todas las personas que estaban ahí. Fue una bendición, la quisieron mucho. Y era una niña normal, ¿eh? Ahí sí yo me encontré, Mari Carmen, de que era una niña muy normal. Uh-huh. Bueno, el siguiente, pues ya no es tanto ahí, ya es un joven, ¿eh? Es un joven, y si no mal recuerdo, andaba ahí por los 24, 25 años, si no es que poquito más, pero de todas maneras, toda su formación la adquirió desde niño. Pier Giorgio Frassati, ¿sí? Un joven italiano que tenía, su papá era dueño de un periódico y que el periódico pues era totalmente de izquierda. No sé si era el Corriere della Sera, pero pues tenía esa grande dificultad de que su papá pues era de inclinación de izquierda y en ese entonces pues era totalmente una izquierda atea, antirreligiosa, anticlerical. Y entonces pues él fue miembro de un gran número de asociaciones católicas y tenía el gran anhelo de conocer más su fe, de crecer en la vida de oración, de vivir en un sincero compromiso por los demás, sea en la asistencia social, sea en el enseñar y dar testimonio de sus convicciones cristianas. Giorgio a eso se dedicaba. Era un joven que conocía mucho a nuestro Señor, asistía a las Eucaristías. ¿Cómo conocía a nuestro Señor? Pues era un encuentro personal. Por supuesto que manejaba cosas doctrinales, pero su conocimiento del Señor Jesús era en encuentro personal a través de la contemplación y la oración. Pero la característica especial de este joven, que varía un poco con la de los niños que estuvimos viendo, es de que él, pues, tiene más vida y él es un hombre de acción. Atendía jóvenes, atendía todo lo que le era posible, hacía eventos, era muy dado a la asistencia social, pero le interesaba mucho también el proceso de la enseñanza. Una ocasión, Giorgio le dice a un amigo que lo acompaña a la periferia de donde vivían y el amigo pues se resiste porque dice, no, Giorgio, es muy peligroso. Y Giorgio le insiste, no, no pasa nada, yo voy, nunca me ha sucedido nada, la gente me aprecia, y, y no pasa nada. Y el amigo aquel le insiste, ¿verdad? No, Giorgio, es que pues allá hay muchas enfermedades, nos podemos enfermar. Y Pier Giorgio le responde con sencillez y convicción, diciéndole, visitar a los pobres es visitar a Jesús. Entonces, ¿vas o no vas? Y otra de sus frases, porque era un joven, murió joven y murió también de enfermedad, por cierto, ¿eh? Y una de sus expresiones que llama la atención es esta. Tú me preguntas si soy alegre y cómo no podría hacerlo. Mientras la fe me dé la fuerza, estaré siempre alegre. Hay, por supuesto que hay mucho más contenido todavía
dentro de la antigüedad y dentro de casos más recientes, pero pues qué bueno que seamos perceptivos ante esta realidad de la iglesia que nos abarca y de aquellos que pueden ser unos grandes intercesores para nosotros, ¿verdad? Los niños. Y qué importante es entonces que asumiendo esta realidad observemos en los niños la bendición que requiere en nuestro mundo. Lo voy a decir así, ustedes que tienen hijos pequeños, cuando hay una intención así fuerte, importante, digo, una costumbre personal, a partir de lo que aprendí aquí, es de que, pues sí, decirle, les pido oración, ¿verdad? A cuantas personas me es posible, pero pues voy ubicando a quienes tienen niños pequeños y les digo, oye, dile a tu niña, dile a tu niño, pues que una oracioncita por esta intención, ¿sí? Esa oración es escuchada directamente por Dios. Claro, toda oración, pero la oración de un niño es tan auténtica que yo creo que nuestro Señor, sus oídos están despiertos a darles preferencia a esas, ¿verdad? Estoy diciendo tal vez una barbaridad, pero ustedes me comprenden que no hay etapa de la vida más hermosa, más auténtica, más pura que la de un niño. Entonces, también es la etapa de la formación cristiana y de la formulación, por supuesto, de la personalidad, pero ahí es donde se siembran los aspectos de la fe. La cosecha ya llegará. En estos niños que vimos, pues llegó muy temprano, pero en los procesos de la vida, en los niños actuales, ¿verdad? Y pues nosotros del pasado, pues solamente Dios sabe cuándo llegará. Entonces, ahí les agradezco ahí que me hayan permitido, pues como en una primera parte, visualizar esto, ya si en alguna otra ocasión me dan la oportunidad, podemos ampliar un poquito porque dentro de la vida de los santos hay unos muy divertidos, ¿eh? Y cómo es posible que encontrar la santidad en cosas tan simples, tan sencillas. Pues bien, Jesús nos lo manifiesta varias veces en los infantes, ¿verdad? En los niños, que quien recibe a unos niños me recibe a mí, quien es como niño, pues es la vocación que todos debiéramos de tener. Necesitamos convertirnos en niños otra vez para poder realmente lograr esa santidad. Y Jesús lo manifiesta varias veces, o sea, tiene varios pasajes donde habla de los niños con esa sencillez, con esa manifestación de verdad, sobre todo. No están acostumbrados a la falsedad, sino más bien a la verdad y dicen lo que piensan, Sí. lo que sienten, ¿sí? Entonces, yo creo que nos diste una charla, para mí en lo personal, muy bonita. Te lo agradezco y te lo agradecemos todos enormemente porque pues es una manera de ilustrarnos y de ver que podemos lograr eso en nuestros hijos, que no estamos lejos de poder llevarlos al camino de la santidad y que ellos a su vez, con su forma de ser, nos lleven a nosotros también a la santidad, ¿sí? Por eso la salvación no es unipersonal, la salvación es compartida con todos. Yo, con mi experiencia personal, no sé si sepas, Gerardo, pero a mi hija cuando tenía 16 años y estoy convencido que ella cumplió su misión en su corta edad y que logró llevarnos a ese camino, ¿sí? Una de las anécdotas personales que tengo yo con ella es que cuando ya la llevaba yo al hospital, que ya después ya no volví a hablar con ella porque ya no volvió a hablar, ella se quedó ya en estado de coma. Íbamos en el carro y yo iba muy angustiado, iba mi mujer acompañándome y mi hijo, y mi hijo pues tenía 11 años, estaba chiquitillo y estaba asustado. Y yo sentí que ella me hablaba al oído, me decía, papá, no te preocupes, te quiero mucho, ¿sí? Y después cuando platicaba yo con mi mujer, le dije, fíjate, es que clarito, es que cuando ella me dijo esto, dijo, ¿cómo que te dijo eso? Dijo Enrique, ella ya iba, pues iba mal, ya iba convulsionándose, ya no, ella no habló para nada.
Ella, íbamos en el carro y yo sentí claramente a mi oído sus palabras de padre, papá, no te preocupes, te quiero mucho, ¿sí? Entonces, cómo su santidad, o sea, su forma de manifestar, te doy la paz, vive en paz. Es como de recibir de Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y ella me estaba transmitiendo su paz y su tranquilidad. No obstante que les repito, ya no le volví a hablar con ella porque ya a partir de ese momento quedó en estado de coma, ¿sí? Pero esa es manifestación de santidad y debemos de aceptarlo en nuestros hijos y proyectar y escucharlos cada momento, cada rato, porque nos dicen muchas formas de amar a través de sus palabras, de sus actos y todo. Gracias, Gerardo, por toda esta charla, la verdad, muy, muy bonita, muy impactante para mí en lo personal, porque sí, definitivamente en los niños, en los jovencitos, podemos ver el ejemplo claro de la santidad, ¿sí? Pues a nombre de toda la comunidad, muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Gerardo. Gracias. Qué gusto Gracias. verles. Gracias, Noel. Gracias. Dios les bendiga, se les extraña y Dios nos permita superar pronto